Y al final, cuando ya contar todo y Listo, continuamos. Muy bien, entonces esa sumatoria de esos costos parciales de cada actividad, que es el costo unitario multiplicado por la cantidad, la sumatoria de todo eso me da costo directo. Ahora, ¿por qué se llama costo directo? Precisamente porque ahí no viene nada de ganancia de nosotros, ¿sí? Es decir, eso le va a costar hacerlo a cualquier persona. ¿Por qué? Porque viene un componente donde tiene específicamente cuánta personal van a realizar cada actividad, cuánta herramienta, cuánto equipo, cuánta maquinaria, cuánto material específico para una unidad y simplemente por eso se multiplica por la cantidad de obra. Entonces sale cuánto cuesta realizar esa actividad de ese proyecto allí. Se suman todos esos y da costo directo. En nada que tenga que ver con un análisis de precios unitarios va ninguna ganancia, ¿sí? Absolutamente nada. Eso sí es solamente sumar y listo. Quiere decir de que si nosotros aún no hemos ganado nada, entonces ¿para qué? ¿Vamos a trabajar para que nos vean? Obvio que no. Nosotros vamos a ganar. Entonces ahora viene lo que son los costos indirectos. Y los costos indirectos digamos, se dividen en administración, imprevistos y utilidad. Entonces, la parte administrativa en general es toda esa infraestructura que usted tiene para poderse desempeñar como ingenieros, ingenieras civiles o en general para poder, digamos, mantener su desarrollo administrativo, ¿sí? Es decir, su local, su estudio, su oficina, todo lo que conlleva tener algo como esos que son los pagos de los servicios públicos esos locales, de esos sitios, la infraestructura, es decir, sus equipos electrónicos, celulares, tablets, computadores, impresoras, en fin, todo lo que tenga que ver para usted poderse desarrollar. En muchos casos, vehículos, claro que sí, ¿sí? Todo eso hace parte dependiendo del nivel en que ya estén ustedes desarrollándose. Vienen los imprevistos, y ojo, más adelantico lo vamos a ver, pero los imprevistos en general es algo que no es directamente culpa de los trabajadores, de los que están metidos en el proyecto. Es decir, de los involucrados en desarrollar la obra, sino que son factores externos. También tiene algún valor. Y lo que es la utilidad de ahí es así, es prácticamente eso que va a salir es ganancia. Y ojo, todo lo que son costos directos son porcentaje del costo directo. Es decir, la administración tiene un porcentaje del costo directo. Los imprevistos tienen un porcentaje sobre el costo directo. Y la utilidad es un porcentaje sobre el costo directo. Entonces, si eso es así, bueno, según los porcentajes que se le coloque, pues se va a dar un valor, ¿sí? Un valor para cada uno y en general un valor total de costos indirectos. ¿Qué porcentaje hay que ponerle? Depende de la entidad, depende del contratante, depende del marrano, ¿sí? Si es un cliente que, digamos, particular, pues usted no le cobra lo mismo a alguien que usted sabe que, uy, no, es asalariado, está apenas con su crédito, o de pronto una empresa multinacional perfectamente establecida, que sale hasta en publicidades en televisión, pues obviamente que usted no le va a cobrar lo mismo. Y de todos modos, dependiendo de los casos, normalmente los clientes tienen más o menos el orden de qué tanto es ese porcentaje de costos indirectos.
Hablando directamente de empresas del Estado, ¿sí? Entidades del Estado, puede variar muchísimo. 25, 30, 35, perfectamente nos lo podemos encontrar en diferentes regiones, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo lo que es el análisis del entorno, saber cómo es la situación donde nosotros vamos a desarrollar el proyecto. Una cosa es donde tenemos nuestra base de operaciones y otra es el sitio donde vamos a ejercer precisamente ese contrato que nos ganamos. Hablando específicamente ahora como si fuésemos los contratistas. Listo. De esos costos indirectos, adicionalmente, viene algo que es lo que tiene que ver con el tema del IVA, ¿sí? El impuesto al valor agregado. Es un porcentaje también, pero es sobre la utilidad, es decir, sobre eso que se haya calculado como el costo de la utilidad, y la utilidad es un porcentaje del costo directo, sobre ese dato que nos haya dado, le sacamos, en este caso, en este momento, desde hace algunos años, el 19% de IVA. Según la situación, uno tiene que estar averiguando en cuánto está el IVA. Puede subir o puede bajar, ¿sí? Eso es así. Pero ya hace rato se mantiene en ese 19% que casualmente es muy alto. Pero bueno, así nos toca, sobre todo todos los que somos régimen común, ¿sí? Alguien que pertenece al régimen simplificado en la DIAN no tiene que pagar IVA. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los contratos que son directamente del Estado? Como son, digamos, dineros que usted le va a cobrar a ese cliente, pero el cliente es el Estado, para después devolvérselo otra vez como parte de impuestos, pues digamos que esa tramitomanía, esa burocracia que se genera ahí, pues no es para nada práctico. Entonces, normalmente cuando uno es régimen común y contrata con el Estado, uno tiene que sacar el IVA, pero para el caso, el IVA uno lo cotiza cero, ¿sí? Y pues obviamente la entidad sabrá que uno es régimen común porque uno mete el RUT que especifica precisamente esa catalogación que uno tiene ante la DIAN. Y con eso, pues uno ahí pasa a ceros y simplemente desarrolla la sumatoria completa. Esa sumatoria de lo que son costos indirectos, costos directos, lo que sea de IVA y eso en sumatoria es lo que nos da el costo total del proyecto. Ese es el valor del contrato. ¿Por qué es necesario y por qué es importante? Porque realmente en los contratos de obras civiles ese valor puede cambiar. Puede aumentar o puede disminuir. Es así, eso pasa, es lo común. Entonces, dependiendo del caso, hay que saber en qué momento si se mantuvo o no ese valor a lo largo del contrato. Entonces, por eso, de ahí el contrato aparece y a su vez nosotros lo vamos a tener que referenciar en la estructura de nuestras actas. Las actas ya de ejecución del proyecto. Tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, el tiempo de ejecución viene allí. Normalmente cuando uno licita, las licitaciones ya dicen que el contrato se tiene que ejecutar en tantos meses, en fin. Si a uno le solicitan el cronograma, pues uno lo ajusta precisamente a esas fechas. Pero uno tiene que sacar eso no a la loca, no porque sí, no porque tuvo un pálpito, ¿sí? Eso sale del cálculo de tiempos del proyecto. Y ese cálculo de tiempos, por lo menos, es algo que mínimo ustedes deberían aprender en programación, ejecución y control de obras. Hay diferentes métodos, los van a ver muy seguramente el PERT-CPM, hay el LPU, que personalmente es el que más me gusta, está Campa, Frondal, KIC, bueno, en fin, un resto de métodos. Y son algo relativamente muy sencillo, son simplemente unas sumas y restas. Pero unas entre ellas pues tienen ciertas ventajas. A mí personalmente me gusta el método LPU, que es el Linear Union Point, ¿sí? La unión lineal de puntos, en el cual uno sí puede traslapar. Y la cuestión de los traslapos, yo ya se la expliqué respecto de lo que son las actividades que manejamos en construcción. Es decir, que no hay necesidad de esperar a que termine totalmente una actividad para dar inicio a veces a la siguiente, ¿sí? A la que está directamente en la precedencia.
Entonces, que de pronto puede iniciar antecitos. Entonces, eso se puede reflejar, por ejemplo, en ese método. PEP-CPM no tiene traslapos, entonces ahí sí les toca es como a ojímetro cuando estén manejando algún sistema de software para cálculo de proyectos o el mismo Excel. Normalmente esa parte de cálculos a veces lo exigen, a veces no. Hay licitaciones y para el caso he tenido que ver con algunas de esas, donde algunos han perdido precisamente la licitación porque se ha hecho la referencia a que ese cronograma de actividades que presentaron allí no tiene nada que ver con el mismo presupuesto que están presentando. Y ojo, el cálculo de los tiempos para eso tiene que corresponder al análisis de precios unitarios. ¿Cómo así? ¿Por qué allí? En el análisis de precios unitarios, un componente fundamental es la mano de obra. Es decir, donde ustedes definen qué tanta gente va a realizar precisamente cada una de esas actividades, de esas labores. Entonces, donde ustedes definen un oficial, 2 ayudantes, 1, 3, 5, bueno, lo que sea. Y con esos, pues ustedes tienen el rendimiento para esa actividad. El rendimiento, con ese rendimiento, pues ustedes lo pueden proyectar a una duración. Y esa es la duración específicamente en tiempo de cada actividad. Es decir, está directamente relacionado con eso. Entonces, si ustedes simplemente cogen y colocan unas cosas en el análisis de precios unitarios y no tiene nada que ver con la proyección del cronograma, pues obviamente que eso está mal. O alguna o ambas están mal. Entonces, hay gente que ha perdido las licitaciones por eso, porque hay gente que sí sabe y perfectamente puede referenciar ese argumento al momento de que le quieran adjudicar a alguna persona. Entonces, no, pero ¿cómo así? Nosotros participamos, quedamos de segundos, pero muestre qué tipo de cronograma están presentando ellos, que muestren ahora sí el cálculo de tiempos del proyecto. Y lo muestran y, no, pero es que eso, mire, eso no tiene nada que ver con todas esas actividades de los análisis de precios unitarios. Revisen el nuestro. Ok, ay, sí, tiene toda la razón. No, señor, su cronograma está mal, por lo tanto no gana y ahora los ganadores son los segundos o los terceros, según sea el caso. Esa es una forma que desde hace algún tiempo ha servido precisamente para ganar buenas licitaciones en franca lid, ¿no? El que hace bien las cosas es el que tiene derecho a ganar. Entonces, para eso sirve. Y se resume, ¿sí? Todo ese cálculo de tiempos se resume en lo que se denomina un diagrama de barras de Gantt. Más adelantico vemos el ejemplo de eso, pero ya más o menos lo trabajaron en los cronogramas del primer corte. Entonces, más o menos ya entienden esas duraciones de esas actividades. Eso es un resumen de toda esa vaina que hemos hablado ahí. Dentro del contrato tiene lo que son las cláusulas. Ojo, el tiempo de ejecución como tal, es decir, ¿cuánto dura el proyecto? Un día, una semana, 15 días, un mes, un año, 3 años, 5 años, 20, 30, eones, el tiempo que sea. Obligatoriamente lo necesitamos, porque cada actividad que nosotros tenemos siempre tiene un inicio y un fin. Por tanto, el proyecto en general tiene una fecha de inicio y una fecha de entrega o de terminación del proyecto. Tiene que ser así, obligatoriamente. Por tanto, esa información tiene que aparecer en las actas. ¿Y por qué? Si ya sabemos cuándo es que se va a entregar. Porque pueden ocurrir N.000 situaciones que generan de que esa fecha se corra. Algunas con fundamento, otras no tanto, pero puede ocurrir. Entonces, las fechas pueden estar variando, el tiempo de ejecución puede variar. Si por alguna razón nos adicionan tiempo, pues de entrada pues va a ser un tiempo mayor. Más adelante entenderemos un poquito de eso de la adición y recordemos que las adiciones son en tiempo, en dinero o en ambas, ¿sí? Entonces, si por alguna razón nos dan más tiempo, pues seguramente será para hacer más obra o tal vez no, tal vez es que estamos muy atrasados
y logramos conseguir tiempo, así como lo tuvieron ustedes en el primer taller, que originalmente eran 3 meses, y si casi todo les dio que eran como otros 3 meses, pues a la larga el tiempo de ejecución del proyecto fue de 6. Entonces, esa adición en tiempo la venía allí, pero no le estaban adicionando dinero, nada, exacto lo que les habían contratado. Entonces, ese es un caso típico de esa situación. Muy bien, lo que son las cláusulas. Las cláusulas es, o sea, es un componente directo de ese texto que lleva el contrato. Ojo, las cláusulas no van en las actas, esa parte sí no va. Todo lo otro, el número del contrato, el objeto del contrato, el valor, el tiempo de ejecución, hasta el momento todos esos son componentes también de las actas. Pero las cláusulas no. E igual tenemos que entender qué son. Las cláusulas es como quien dice algún parámetro que nos dan cuando se presente alguna situación. Por ejemplo, la terminación unilateral de un contrato por parte de la entidad contratante. Entonces, por allí vendrá una cláusula. Según cuántas cláusulas van, pues cada una tiene su numerito. Supongamos la cláusula número 23. Terminación unilateral del contrato por parte del contratante. Entonces, se entiende como terminación unilateral del contrato por parte del contratante cuando el contratista no logre cumplir a cabalidad con el objeto del contrato en el tiempo estipulado. Es decir, y lo explican, ¿sí? Tiene un parágrafo, explicación de. Entonces, el contratante, al observar de que el contratista no va a poder realizar ese contrato como es, simplemente lo liquidan y generan, digamos, el balance de qué ha ejecutado, sobre eso se le paga, tendrá las sanciones respectivas si es el caso, si es que tiene contemplada alguna sanción, y de ahí en adelante, pues, quedará para generar un nuevo proyecto. Es decir, ese mismo caso también lo tuvieron ustedes en el taller anterior, que era por lo cual tenían que hacer ese miércoles en la mañana, creo que era como a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, tenían que presentar ese nuevo cronograma y esa nueva, digamos, programación de cómo iban a entregar ese proyecto, o si no, lo sancionaban y liquidaban unilateralmente el contrato, es decir, le iban a cumplir esa póliza, esa cláusula, ¿sí? Tenía que estar obligatoriamente estipulado dentro del contrato de que eso se puede hacer. Pero las cláusulas no van en el desarrollo de las actas. Pólizas de garantía. Las pólizas sí van dentro de las actas. Es algo importantísimo. Y ojo, de lo que estábamos hablando hace rato, como la póliza de seriedad de la oferta, las pólizas de garantía es algo que la entidad contratante le obliga, es decir, hay una cláusula de pólizas que se le solicitan al contratista. Ok, es decir, una obligación que tiene que cumplir. El contratista, al cual se le adjudicó y quien va a firmar el contrato, tiene la obligación de ir a una aseguradora, a una entidad prestadora de ese servicio de seguros, legalmente constituida, para que les pida unas pólizas de garantía. ¿Cuáles? Hay algunas que normalmente son las típicas que siempre se van a presentar. Entonces, dentro de esos, y vamos a ver más o menos cuáles son esas pólizas normalitas. Rápido. La que se conoce como de cumplimiento o correcta ejecución de la obra. Esa es una, ¿sí? Fija. ¿Qué quiere decir eso? De cumplimiento o correcta ejecución de la obra, es decir, que tienen que desarrollar el objeto del contrato, tal cual, ¿sí? No pueden, si dice que es una vía, no pueden resultar haciendo de pronto una piscina, como para que entiendan, digamos, la idea de este tipo
de cláusula de póliza que se genera para ello. De buen manejo de anticipo puede o no puede presentarse. Depende, desde hace muchos años ya no, prácticamente no hay anticipos con las entidades estatales, por tanto, pues si no lo hay, pues no hay necesidad de una póliza. Si se presenta de que el contrato, pues, estén de buenas y tiene anticipo, definitivamente la entidad contratante debe ser pilosa y seguro que va a solicitar ese tipo de póliza, ¿sí? Entonces, solo aparece si en las cláusulas está estipulado que el contrato tiene anticipo. Muy bien. De responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? Y normalmente viene acompañado y daño a terceros. Esta también es una de esas fijas que nos van a solicitar en cualquier contrato con el Estado. Y tiene que ver específicamente con cualquier persona que no está directamente contratada o que no pertenece al equipo del proyecto, que sufre algo por parte de la misma obra, ya sea una vivienda, un vecino, un colindante o cualquier sapo que esté pasando por ahí y le caiga algo encima. Tal cual es para eso. Otra que también es obligación, lo que tiene que ver con el pago de salarios y prestaciones sociales, ¿sí? Esta de pago y prestaciones sociales pues tiene que ver directamente con la mano de obra. Recordemos que nuestras manos de obra son, los tres rangos principales son ayudante, oficial y maestro, en ese orden ascendente, ¿sí? ¿Qué pasa con esa? Pues precisamente existen lastimosamente algunos colegas, obvio que no son egresados de la Universidad de Pamplona ni fueron alumnos míos, que les da por contratar gente y no pagarles, ¿sí? Es decir, los roban. Y aparte de eso, pues los ponen en alto riesgo. Recordemos que la ingeniería civil tiene el riesgo más alto desde el punto de vista de riesgos laborales, ¿sí? Siempre va a ser así. Y pues obviamente nuestros trabajadores de la construcción, pues más aún, que son los que están directamente haciendo las cosas. Y si usted no los tiene afiliados, y aquí, ojo, aquí sí hago la referencia ya mirándonos como residentes de obra. El residente de obra tiene que estar pilosísimo revisando todo el tiempo que todo el mundo esté apareciendo en el sistema de seguridad social. Si se da el caso, vamos a iniciar proyectos, supongamos, el lunes siguiente. Y ojo, mi aclaración es respecto de que aparezca en el sistema de seguridad social, no de que esté inscrito. Inscritos los pudieron haber inscrito seguramente ayer viernes, ¿sí? La cuestión es que para que aparezca en el sistema de seguridad social, normalmente es 24 horas, días hábiles, después de haberlos inscrito en el sistema. Es decir, que para el caso, el lunes no estarían todavía esos primeros trabajadores con los que se va a iniciar el proyecto, no aparecerían en el sistema. Mientras no aparezcan en el sistema de seguridad social, no pueden trabajar, no pueden iniciar labores. Lo vieron y les aseguro que es así. El primer día de labores es muy común de que se presenten accidentes. Y si casualmente es de esos que no aparecen en el sistema de seguridad social, sí que la llevan. Y ojo, ahí la lleva también el residente porque el residente tiene que haber verificado esa información. Si no es quien está allí en el proyecto y quien le debe decir, no, qué pena, ni se cambie porque hoy no lo voy a poder dejar laborar. Seguramente el otro se va a rebotar, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué? ¿No me van a pagar? No, pues si ya firmó contrato, definitivamente le pagarán el día, pero no desde el punto de vista de que tenga que realizar las labores cotidianas de trabajo de construcción. Y venga mañana muy temprano y ahí sí, de una, pero aquí no lo puedo dejar trabajar. Eso es una decisión que nosotros como residentes de obra tenemos que tomar. ¿Sí? Tenemos que también salvaguardar de pronto la incompetencia de nuestros jefes, ¿sí? Se supone que ellos son los que tenían que haber afiliado con anterioridad a todo este poco de trabajadores. O incluso a veces nos contratan, como ya saben que se va a iniciar la obra,
nos contratan precisamente desde antes de que sea el día directo del proyecto para que nosotros verifiquemos todas esas cuestiones. Entonces nosotros sí tenemos que saber de eso. Pues obviamente nosotros tenemos que saber si están bien afiliados o no. Es decir, si están asegurados, si pertenecen a un servicio de seguro social, a pensiones, a ARL, en fin, cada uno de esos componentes que tiene que ver con seguridad social y prestaciones sociales. Para el caso, ¿me pueden recordar qué son las prestaciones sociales? ¿O qué entienden por eso? Las prestaciones sociales luego no son lo de, profe, qué pena, bueno, buenas tardes, lo de los seguros, también el tema de pagar el SENA y CBF, que son los encargos de usuarios. Profe, las prestaciones sociales son como bonificaciones que se le dan a los empleados, a los trabajadores, como un beneficio adicional. Profe, sí, es un beneficio adicional, pero es por ley. Es una ley. Por ley, prima, vacaciones. Ah, o sea que no es porque nos dé la gana, es que toca cumplirlo. Claro que sí. Y ojo, Pablo estaba hablando una cosa de que seguro, no. Una cosa es seguridad social y otra cosa son prestaciones sociales. La seguridad social solamente se limita a lo que es seguro, pensión y riesgos profesionales. Las prestaciones sociales es eso adicional. Entonces, ¿qué es? Que el auxilio de transporte, que las cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios, vacaciones, ¿sí? Dotación, bueno, todo ese poco de vainas que yo me imagino que ustedes dominan a la perfección. Y si no las dominan y no las saben, y de pronto incluso no las han visto aún, lo que sí es que en el taller que van a tener que realizar, obligatoriamente lo van a aprender, porque ahí lo tienen que hacer. Entonces, tranquilo. Ingeniero, una pregunta. Sí, cuénteme. Digamos, el tema de las horas extras y los recargos entran en ese contexto. Lo que pasa es que las horas extras, ¿sí? Las horas extras es para consolidar lo que es el sueldo directamente de cierto trabajador, ¿sí? No es una prestación social hora extra porque una hora extra puede ser que ninguno la tenga, ¿sí? Eso sí son recargos. Los recargos son algo adicional de lo que tiene que ver con el pago de nómina específicamente, pero no es que sean prestaciones sociales. De hecho, para cuando usted va a generar el pago de prestaciones sociales, usted no tiene en cuenta precisamente eso, usted tiene en cuenta es el básico con el cual fue contratado cada trabajador, ¿sí? Porque si no, efectivamente saldría un jurgo de dinero y no, tampoco tiene que ser así. Digamos, esos son casos puntuales. De hecho, que el problemita de las horas extras, aunque a veces toca, no es definitivamente lo que uno deba buscar de que se presente a cada rato, ¿sí? Esas son cosas puntuales y ojalá casi ni se presenten. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con los auxilios, ¿sí? Los auxilios es algo adicional que también es ley, pero para el caso eso no entra como constitución del sueldo básico. Por ejemplo, el auxilio de transporte, ¿sí? El auxilio de transporte, que es para los que son de sueldo menor de 2 salarios mínimos, bueno, algo así. Ustedes me imagino que saben muy bien todo eso. Esa parte no entraría precisamente para lo que es esa cuestión. Pero lo que es el básico de todo lo devengado durante el tiempo que hayan trabajado, ahí sí. Y esas son las prestaciones sociales, ¿sí? Lo que es vacaciones, prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías y por ahí algo de dotación. Y lo otro es la parte de seguridad social. Seguro, ¿sí? Que eso tiene un porcentaje específico para todo el mundo. La pensión, que tiene un porcentaje específico para todo el mundo. Y ojo, esos dos son los únicos que se comparten entre cuando nosotros somos los contratistas, es decir, los empleadores y nuestros empleados, es decir, los trabajadores de construcción. Pero la ARL sí es absolutamente
que la pagamos solo nosotros, ¿sí? En esa no le retenemos o no nos ayuda para nada el trabajador. Eso es una responsabilidad solo de nosotros como contratistas o como empleadores. Y lo otro, pues ya son lo que tiene que ver con eso del SENA y CBF, eso no son ni prestaciones sociales, ni seguridad social, ni recargos, ni nada de eso. Eso tiene su nombre específico y esos son parafiscales. Los parafiscales son impuestos. Unos impuestos, digamos, específicos porque son que ese dinero que se paga para cada uno de esos componentes, SENA y CBF, cajas de compensación, es porque ese porcentaje del dinero de eso que se haya desarrollado durante el proyecto, según todo el jurgo de gente que hayamos tenido, va directamente a esas entidades. ¿Por qué? Porque son entidades que colaboran o ayudan en general a los menos favorecidos económicamente. Entonces, pues hace parte de todo la inversión de impuestos, pues que todo se supone que tiene un componente un componente social de mejora de calidad de vida en general. Entonces, ojo, si no saben muy bien eso, si de pronto no lo han visto, aunque estoy absolutamente seguro que por muy demorados que estén los que estén viendo o hayan visto programación de obras, seguro que en el primer corte tuvieron ya que haber adelantado muchísimo de eso. Normalmente en el primer corte de esa asignatura tienen que haber visto todo lo de nómina. Si no, de todos modos, a ustedes sí les toca aprenderlo para desarrollar este taller. Así de simple. Y de ahí, pues definitivamente ustedes van a aprender eso. Más adelantico vamos a hablar una cosita específica de eso de prestaciones sociales, perdón, de parafiscales, para entender muy bien que eso es otra cosa. Entonces, ojo, esto de pagos de salarios y prestaciones sociales única y exclusivamente es para la mano de obra. Lo que son parafiscales, pues como eso es SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF y la Caja de Compensación, esos parafiscales que son específicos para cualquier empresario, ¿sí? Es decir, cualquier persona que tiene empresa tiene que pagar esa vaina. Eso no tiene nada que ver con nuestros empleados, para nada, ¿sí? Esto de pago de salario y prestaciones es de la gente que tenemos trabajando, cuánto tiempo han trabajado allí en ese proyecto, ¿sí? Que sí, que con horas extras, que sin horas extras, que los domingos, que los festivos, que no sé qué, sí, toda esa vaina. Pero eso tiene que ver es con eso, seguro, pensión, riesgos laborales y lo que son las prestaciones sociales. Muy bien. Adicional de eso, esta es otra que es fundamental para lo que son los contratos con el Estado en lo que tiene que ver con pólizas de garantía, lo que es la estabilidad y calidad de la obra, ¿sí? Es decir, que esa vaina que nosotros hicimos, entregamos hoy nuestro bloque educativo en una universidad de alto prestigio ubicada en Pamplona y pasado mañana se cae esa vaina. Entonces, uy, ¿qué pasó? Pero si lo entregamos, estuvimos dentro del tiempo, tal. No, la estabilidad y calidad precisamente es una póliza que normalmente empieza a regir es justo cuando nos reciben el proyecto. A partir de ahí, a ver, esperan un tiempo prudencial, normalmente son alrededor de 5 años, 3 años, depende de lo que haya determinado la entidad según la importancia de ese proyecto, ¿sí? Y pues obviamente cada uno de esos componentes, la póliza de cumplimiento y correcta ejecución de la obra, es decir, lo que tiene que ver con el objeto del contrato, la responsabilidad civil extracontractual y daño a tercero, es decir, la que responde por cuanto sapo haya por ahí cerca al proyecto, la de pago y salario y de prestaciones, es decir, lo que tiene que ver con mano de obra, y la estabilidad y calidad de la obra, es decir, que esa vaina no se va a caer, ¿sí? Por lo menos en ese tiempo. O por lo menos en ese tiempo, la aseguradora deberá responder por ese bien. Es decir, que eso que nosotros nos obligan a pagarle a las aseguradoras, porque eso tiene un costo, depende del monto del proyecto, ¿sí? Ellos tienen ciertos porcentajes para eso.
es precisamente porque el beneficiario directo va a ser la entidad contratante. ¿Por qué hace eso la entidad contratante? Pues resulta y acontece que la entidad contratante pues, es solidaria porque es quien contrata, ¿sí? Es quien va a quedar bien o mal al final del proyecto. Es quien debe velar porque se ejecute y sirva para lo que estaba estipulado. Y por ejemplo, respecto de si son contratos privados, la mayoría de las veces a uno no le solicitan pólizas. Digamos que si es alguna empresa ya como muy constituida, muy seguramente tiene su pool de abogados allí y pues ellos sí son expertos en solicitar pólizas de algo. Pero normalmente no son todas esas. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver eso de la obra? Bueno, ya sabemos que sí, listo, si no cumple con el objeto, pues claro, hace quedar mal a la entidad. La responsabilidad civil, ¿qué tendrá que ver con eso? Si el proyecto está bien lejos, de pronto retirado de donde son las oficinas de la entidad contratante. Pues resulta y acontece que todo cliente, es decir, el dueño de verdad del contrato, quien da el dinero, quien está pagando nuestro bien o servicio, eso que nosotros estamos ofreciendo como profesionales, siempre va a ser solidario al momento de algún daño. Entonces, si es solidario, quiere decir de que los vecinos, los sapos que se hayan visto afectados, no solo la demanda es contra la propia constructora, contratista o demás, sino que deriva en la entidad contratante. Así, igualmente, lo que tiene que ver con lo de la mano de obra, el de pago de salario y prestaciones. Pues precisamente, si de los trabajadores, de pronto el ingeniero o la ingeniera resultó ser tremendo avión, tremenda Biblia, que no les paga nada, pues la entidad contratante, en ese caso, esto es cuando empiezan a hacer su demanda, y seguro que la van a hacer, eso deriva, revierte precisamente en la entidad contratante. Y como la entidad contratante siempre va a ser solidaria, pues a la entidad contratante le toca responder por eso. Entonces, para, digamos, curarse en salud, para prevenir que se presente esa vaina, pues tiene esa póliza de garantía. Es decir, llama a la aseguradora, ojo, aquí nos están demandando por esto y eso, por favor respondan. La aseguradora son expertos en nunca pagar nada. Entonces van a hacer hasta lo imposible de que el contratista que les pagó por esa póliza responda. De alguna manera, eso sí que tienen abogados tremendas Biblias. Y si no, obligatoriamente le toca a la aseguradora responder. Eso es así. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.